y a todos ustedes, doctores, que se encuentran presentes en esta sesión de clase el día de hoy, donde vamos a abordar dos delitos muy interesantes, teóricamente de un aprendizaje quizás no complicado, pero en cuestiones de repercusiones prácticas, en ocasiones hay que analizar cada caso en concreto para poder ver si, por ejemplo, en un proceso de licitación, esto debiene ser en una colusión que se encuentra tipificada en el artículo 384 del Código Penal, o quizás se encuentra en el artículo 399 y estamos hablando del tipo penal de negociación incompatible o conocido también como aprovechamiento indebido del cargo. Es decir, la problemática muchas veces no está en la interpretación de estos tipos penales, sino que radica finalmente en cómo vamos a subsumir en cada caso en concreto. Y precisamente nosotros en esta ocasión vamos a poder señalar cómo se estas cuestiones delictuosas de los tipos penales que en esta oportunidad vamos a abordar, ¿ya? Como regla inicial, vamos a empezar señalando quiénes son los sujetos cualificados en los delitos de infracción del deber. Para empezar, nosotros sabemos que los delitos de infracción del deber son tipos penales especialísimos, no cualquiera es autor, solamente serán autores quienes se encuentran comprendidos en la carrera administrativa, llámese en ese sentido funcionarios o servidores, ¿no? Sin embargo, también hay que ver que en el marco de atribución de los delitos funcionariales, que en este caso, por ejemplo, tienen las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, es conocer los tipos penales del 382 al 401 del Código Penal. Y si nosotros analizamos estos tipos penales entre el 382 al 401, no todos los delitos son cometidos por un agente con condición especial, llámese en este caso funcionario o servidor, sino que muchos de estos delitos incluso son cometidos por particulares, sin tener la condición especial. Un ejemplo de ello podemos señalar el caso del cohecho activo genérico. En el caso del cohecho activo genérico, la condición de quien es sujeto activo no es ni de funcionario ni de servidor, sino que cualquier persona podría cometer ese tipo penal, ¿no? El ejemplo del conductor de un vehículo que se pasa la luz roja, el efectivo policial de tránsito le quiere, por ejemplo, poner una papeleta y para que esto no sea así, entonces lo que termina haciendo es sobornar el conductor del vehículo, el efectivo policial, y ahí se comete un delito, ¿no? Y el delito lo comete no un agente con condición especial, sino lo comete un particular. El tráfico de influencias también, ¿no? No es un delito cometido por un sujeto con condición especial, sino que cualquiera lo podría cometer. Cualquiera podría invocar tener influencias reales o simuladas. Claro está que la situación cambia cuando la condición de quien trafica influencias viene a ser la de funcionario o servidor, y eso ya forma parte de una modalidad agravada, ¿no? En los casos de los dos tipos penales que vamos a analizar en esta ocasión, es decir, colusión y aprovechamiento indebido del cargo, el tipo penal es especialísimo. No cualquiera comete un delito de colusión, no cualquiera comete un delito de aprovechamiento indebido del cargo. Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 425 del Código Penal, nos empieza señalando quién es un funcionario o servidor público, o a quién se le denomina como funcionario o servidor. Y sobre ello lo que nosotros vamos a señalar, que el funcionario se caracteriza por una particularidad de tener poder de decisión. El funcionario decide qué hacer. Asimismo, el funcionario tiene la potestad para poder desplegar atribuciones a otros funcionarios o servidores, ¿no? Eso también, es decir, con ese mismo poder de decisión que tiene el funcionario público, también podría delegar una atribución a cualquier otro agente cualificado, ¿no? Ahora, también tiene la administración. En el caso de los procesos de contratación, vamos a ver que en el tipo penal, por ejemplo, de colusión, el funcionario puede participar en las 3 etapas del proceso de contratación, es decir, en los actos preparatorios, en el otorgamiento de la buena pro o en la etapa de ejecución contractual. En el caso del delito de aprovechamiento indebido del cargo, el funcionario público podría participar al momento de interesarse, ya sea de forma directa, indirecta o por actos simulados. Entonces vamos a tener esas situaciones donde en el ámbito del derecho penal se le denomina vinculación de función.
El funcionario público va a tener que estar vinculado en el proceso de licitación o proceso de contratación, o ese interés que posee el funcionario público va a tener que materializarse, bien sea de forma directa, indirecta o por acto simulado, ¿no? Eso es la potestad de característica de quien viene a ser funcionario público. En el caso del servidor público, el servidor público es una persona natural. No tiene poder de decisión, no tiene poder de delegación y tampoco tiene poder de administración el servidor. El servidor público es una persona que brinda servicios al Estado y no posee poder de decisión, son subordinados. Es por eso que cuando uno revisa, por ejemplo, su reglamento de organización y funciones, en el caso de los servidores públicos, después de que empieza a señalarse cuál van a venir a ser sus funciones específicas, en la parte final casi siempre señala y demás que disponga su jefe inmediato, ¿no? De más que disponga su jefe inmediato. Entonces terminan siendo subordinados del aparato estatal. Una polémica bastante controversial, incluso a la fecha, es cuando se habla de quién es contratado por la modalidad de locación de servicio. Muchos señalan que quien es contratado bajo esa modalidad no tiene la potestad, por ejemplo, de ser servidor, ¿no? Se dice, no, esa persona no tiene la potestad de ser servidor en el caso, por ejemplo, de quien posee una contratación a través de una locación de servicios. Sin embargo, hay que ver que la forma de locación es una forma de contratación, existe una remuneración de por medio, ¿no? Por una actividad que se va a llevar a cabo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la figura del delito de colusión, ¿no? En el 384, por ejemplo, o cuando incluso empezamos hablando del artículo 425 del Código Penal, sobre todo en ese articulado 425, nos dice que la participación del funcionario va a asumir la categoría de funcionario o servidor al margen de cualquier régimen o forma contractual. Entonces creo que en ese sentido hoy en día no existe pues ya una discusión y hay que tener mucho cuidado en ello también, porque quienes tienen una contratación como locadores, ¿no? Locación de servicios, terminan siendo servidores del aparato estatal. Y sobre ellos, si es que se les investiga algún delito, por más que exista la contratación por órdenes de servicio, ya el Código Penal del artículo 425 te dice al margen de cualquier tipo de modalidad o forma de contratación con el Estado, ¿no? Ya va existiendo una vinculación, ¿sí? Muy bien, sigamos. Algo bastante particular porque en el caso del funcionario y servidor público, en los delitos funcionariales, se les suele denominar intraneos o intranei, ¿no? Al funcionario o servidor lo llama intraneos o intranei. Pero a quienes son externos al aparato estatal, como pueden ser los proveedores, como pueden ser, por ejemplo, también los particulares, en el El caso viernes de es paseo, ¿no? los particulares, no tienen ningún vínculo con el Estado, ¿ya? No poseen, por ejemplo, esta persona ningún tipo de vínculo con el aparato estatal. Entonces, por esa misma razón, no tendrán esa categoría de ser, por ejemplo, ni funcionarios, ¿no? Ni servidores, sino que a ellos se les denomina extraneos. Son externos al aparato estatal, ¿ya? Son externos a la institución del Estado. En el caso de quien viene a ser extraneos, tenemos, por ejemplo, dos recursos de nulidad. Un primer recurso que es el 1051-2011, Lima, del 7 de diciembre del 2021. Y luego tenemos el recurso de nulidad que es el 702-2009, Lima, del 12 de mayo del 2010. En ambos marcos jurisprudenciales ya se ha señalado que el extraneos viene a ser un tercero del aparato estatal. Al ser un tercero del aparato estatal, en el caso de los extraneos, van a ser considerados solamente en el marco de retribución penal como cómplices o instigadores y en ningún caso, por ejemplo, devendrán a ser autores de un delito, sino que sobre ellos solamente recae su participación como cómplice o como viene a ser instigador. Ahora, ahí existe algo bastante particular porque si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que viene a ser la complicidad, vamos a ver que la complicidad dentro del análisis del dominio del hecho establece que nunca tiene la misma participación que el autor.
Se dice que el cómplice auxilia al autor en la realización de un hecho delictuoso. Es más, el cómplice no tiene participación en la etapa ya de ejecución del hecho delictuoso, señala, sino que tiene una participación anterior. Pero fíjense ustedes que en el caso de los delitos funcionariales y sobre todo en el caso del artículo 384 que nos habla de la figura de colusión, el cómplice incluso realiza el mismo comportamiento que el autor. Porque cuando existe, por ejemplo, lo que reprocha el 384, que viene a ser la concertación, el pacto existente entre un intraneo y extraneos, ese pacto pacta tanto quien es intraneos, funcionario y servidor, y pacta quien viene a ser extraneos. Y el comportamiento precisamente en represión es la que viene a ser la concertación. Y esa concertación es la que se encuentra prohibida. Esa concertación es la que no está permitida por ley. Y esa concertación hace evidenciar que en un delito funcionarial el cómplice incluso podría realizar el mismo comportamiento que está poseyendo el autor, pero no ser autor de un delito. ¿Y esto por qué? Porque tenemos lo que viene a ser la teoría de la ruptura del título de imputación. Y esta teoría de la ruptura del título de imputación lo que te señala es que a los únicos que le podrás indicar una cuestión de autoría será el funcionario y servidor, y a quienes son externos al aparato estatal solo podrán ser cómplices o instigadores del delito. El bien jurídico tutelado de forma genérica es el correcto funcionamiento de la administración pública. Muy bien, vayamos al tema de colusión. En el caso de la figura de colusión, como hemos estado estableciendo, se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal. Partamos que el delito de colusión parte de dos divisiones iniciales, por lo menos hasta antes del año 2021, porque a partir de la misma tenemos ya 3 párrafos para analizar la figura del delito de colusión. Antes del 2021 solamente teníamos colusión simple y colusión agravada. Sin embargo, a partir del 2021 tenemos otras modalidades adicionales en las cuales se va agravando la configuración del delito de colusión. Cuando alguien habla de colusión, lo primero que se nos va a venir a la mente es proceso de licitación y proceso de contratación, porque precisamente es el marco donde podría advertirse la existencia de un pacto clandestino en un proceso de licitación o en un proceso de contratación, ¿no? Por eso es que siempre vamos a partir que si llega, por ejemplo, a nivel de un proceso de investigación, un informe de auditoría, ¿no? Un informe que sea de Contraloría, o una noticia criminis en un proceso de contratación, ya sea obra, bienes, servicios, o cualquier otro tipo de operación a cargo del Estado, entonces lo que uno rápidamente va a decir, es muy posible que yo tenga colusión, ¿no? Porque la colusión está adherido siempre a proceso de licitación. Aquí nada tiene que ver peculado, podría existir cohecho, pero se subsume precisamente en el tópico de colusión. No vamos a tener, por ejemplo, tráfico de influencia, porque también, de una u otra forma, el delito de colusión tiene unos paradigmas mayores que van a subsumir también incluso hasta cierta medida en cuestiones de tráfico. Tenemos a colusión como comportamiento primigenio que podría darse, ¿no? En el caso de la colusión, vamos a ver que la Corte Suprema ha señalado 2 bienes jurídicos tutelados en el caso del delito de colusión. Primero, la actuación conforme al deber que importe el cargo. ¿Y cómo se interpreta ello? Si yo analizo el 384, primero la colusión simple, ¿no? O incluso la colusión agravada, ambos son parecidos en redacción, y lo que me va a señalar el funcionario o servidor que en razón de su cargo, directa o indirectamente, participa en los procesos de contratación o adquisición, ¿no? Proceso de contratación o adquisición. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, dentro de las múltiples modalidades de proceso de contratación con el Estado, es aquella que encontramos donde advertimos un proceso de contratación de 3 etapas, como son los actos preparatorios, el otorgamiento de la buena pro y la fase de ejecución contractual. En cada una de estas 3 etapas vamos a tener participación de funcionarios y servidores públicos. Por ejemplo, en la primera etapa, que son las actuaciones preparatorias, se tiene un área usuaria, que va a requerir en base a lo que ya se encuentra establecido también dentro del presupuesto institucional y la necesidad, obviamente, de la institución. El área usuaria, y luego vamos a tener al operador logístico, ¿no? Quien se va a encargar, por ejemplo, de realizar el estudio de mercado,
Y ese estudio de mercado, de los precios que se van a valorar, tienen que ser precios reales, ¿no? Precios reales en el mercado. Eso hay que tener en cuenta también. Luego vamos a tener quién va a determinar la existencia de una partida presupuestal, cuánto es. Y el tema de la partida presupuestal siempre está en base al estudio de mercado inicial que se dio. Por ejemplo, la institución dice queremos adquirir computadoras. Entonces, tiene que haber un precio en el mercado que sea real, que en este caso el bien que vamos a adquirir tiene que tener no solamente calidad, sino que tiene que tener buen precio, ¿no? Si vamos a adquirir, por ejemplo, mascarillas, de la misma manera, las mascarillas tienen que ser en un precio real y tienen que ser mascarillas buenas. Si se va a hacer la construcción de una obra de la misma manera, en fierros, calaminas, cemento, arena, hay que hacer unas cotizaciones. Las cotizaciones siempre tienen que ser en tiempo real, en tiempo exacto. Entonces, lo que espera en el delito de colusión es que, por ejemplo, en esta primera etapa del proceso de contratación, lo que se espera es que el operador logístico, quienes van a armar el expediente, quienes van a señalar los términos de referencia, quienes van a mencionar la partida presupuestal, tengan que cumplir realmente su función, ¿no? Tengan que cumplir realmente su trabajo, tengan que actuar conforme al cargo que ellos desempeñan. Por eso que uno de los bienes jurídicos tutelados del delito de colusión es la actuación conforme al deber que importe el cargo. Luego tenemos, punto número 2, asegurar, como bien jurídico tutelado también, asegurar la imagen institucional, considerándose como sujetos activos a los funcionarios y servidores públicos. Esto se ve más a profundidad cuando empezamos a analizar, por ejemplo, el daño de imagen que se ocasiona al Estado. Si yo les pregunto a ustedes si tienen el chat, vamos a hacer, por ejemplo, doctores, a continuación, ustedes tienen el chat, rápidamente vamos a realizar un pequeño censo. Por ejemplo, con la mano en el corazón, ¿cuántos de ustedes confían en nuestras autoridades? ¿Confían en los alcaldes? ¿Confían en los regidores, doctores? ¿Confían en los fiscales, en los jueces? ¿Confían en la policía, en los procuradores? Cuando nosotros a veces solemos preguntar ello, las personas en realidad no suelen confiar en funcionarios y servidores públicos porque precisamente del mal accionar por parte de algunos funcionarios o servidores, las cosas no han ido lamentablemente bien. Entonces, lo que hace el bien jurídico tutelado es decir que la imagen institucional, cuando se va a realizar, por ejemplo, una obra, ¿no? Y esa obra después de un tiempo termina teniendo las primeras grietas, cuando vamos a adquirir algunos bienes y estos bienes después de un tiempo no funcionan, cuando vamos a hacer parques, puentes, carreteras y estas después de un tiempo terminan teniendo pues ahí algún tipo de problema, entonces vamos a poder advertir que la población ya no confía incluso en la realización de algunas obras, ¿no? Y por eso que el bien jurídico tutelado lo que señala también es que hay que proteger la imagen institucional. Una municipalidad, un gobierno regional o cualquier otra entidad del Estado, si va a adquirir bienes, tiene que ser de calidad. Si se van a realizar obras, entonces las obras tienen que ser muy buenas. Hay que desterrar esa idea que a veces es una justificación, un hecho de corrupción cuando se dice roba, pero hace obras, ¿no? O sea, el tema es que es un contexto económico del Estado y la idea es hacer obras que sean de calidad, ¿no? Muy bien, entonces por eso que el bien jurídico tutelado es, primero, que el funcionario y servidor público se comporte de acuerdo a las funciones que ellos poseen, y lo segundo es que a través de los procesos de contratación o adquisición se siga manteniendo en buen puerto la imagen institucional, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver a continuación la tipicidad objetiva o la imputación necesaria, mejor dicho, en el caso de la colusión simple. Después que nosotros hemos señalado fundamentalmente el aspecto de que el funcionario y servidor público necesariamente tiene que participar directa o indirectamente en los procesos de contratación o adquisición, ya sean de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, luego ingresa lo que va a ser el comportamiento prohibido en el delito de colusión, simple, que es lo que precisamente el legislador reprocha. ¿Y qué es lo que reprocha el legislador? De que si se va a llevar a cabo un proceso de contratación, ¿no? O se va a adquirir un producto, un bien o un servicio, esto se tiene que dar, en primer lugar,
dentro de los marcos que establece la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Es un inicio. Tiene que realizarse en el marco a lo que señala la ley de contrataciones con el Estado, de todas maneras. Y luego de eso hay que ver lo que precisamente se evidencia como comportamiento represor, es que cuando puede darse las 3 etapas, pero más frecuentemente es en la segunda etapa del proceso de contratación. Y la segunda etapa es cuando la institución designa un comité de selección conformado por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes, y luego se establece que ellos se van a encargar de evaluar y hacer el otorgamiento de la buena pro. Van a otorgar la buena pro, ¿no? Es decir, van a decir quién es el ganador del proceso de licitación. Y lo que se evidencia en algunos casos es que el comité, que tiene que regirse en base a los principios de un debido proceso, como viene a ser la objetividad, la imparcialidad, la neutralidad, es decir, tener que dar como ganador a una empresa que cumpla los requisitos. A veces en cuestiones prácticas lo que sucede es que terminan dándole como ganador a una empresa que no cumplía los requisitos, ¿no? Por ejemplo, la institución del Estado va a realizar la construcción de un parque. Se hizo un estudio de mercado, se tienen los términos de referencia, es decir, los requisitos, dentro de los cuales, por ejemplo, se evidencia que la empresa que tiene que ser ganadora en un proceso de licitación tiene que contar, por ejemplo, con un ingeniero que tenga 5 años de experiencia realizando este tipo de actividades, ¿no? Tenga que existir un arquitecto que tenga, por ejemplo, 2 años de experiencia realizando este tipo de actividades. Se debe tener un grupo de 10 obreros que realicen este tipo de actividades. Es decir, tenemos establecido lo que son los términos de referencia, que a través de la misma es donde se va a advertir a quién dan como ganador o a quién no dan como ganador, ¿no? Así se establece en los contextos de los términos de referencia. Entonces, se cuelga en él, se hace, se lanza la convocatoria y aparecen pues 3 empresas que van a licitar con el Estado. La empresa A cumple con todos los requisitos, la empresa B con la mitad de los requisitos y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en los términos de referencia. Por obvias razones, el que debería ser adjudicado con la buena pro es la empresa A, que es la que cumplía con todos los requisitos. Ellos deberían ser los ganadores de la buena pro. Sí, entra. A ver. Por ejemplo, solamente una cuestión teórica, ¿no? Porque a veces en situaciones prácticas, ¿quién termina siendo como ganador? ¿La empresa que cumplía los requisitos? No. En ocasiones, ¿quién termina siendo ganadora? La empresa que cumplía la mitad de los requisitos, o lo que es peor, la empresa que no cumplía los requisitos. Entonces ahí ingresa un análisis donde uno dice, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido, para empezar, es que hay una irregularidad, ¿no? Hay una irregularidad que podría ser de contexto administrativo o una irregularidad que podríamos tener nosotros dentro del contexto, por ejemplo, penal. Porque lo que es cierto es que si tenemos unos términos de referencia, entonces se le debería dar como ganador a la empresa que realmente cumplía con los requisitos, ¿no? Ese debería ser la empresa ganadora, la empresa que cumplía con los requisitos. Pero a veces, como les acabo de señalar, la que termina siendo adjudicada con la buena pro es la empresa que no cumple con los requisitos, no cumple con lo que son los términos de referencia, ¿no? Entonces, eso genera, pues, un contexto de una irregularidad, en primer lugar, de carácter administrativo, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos viendo en esta ocasión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una imputación, entonces lo que hay que ver primero es que hay que analizar la irregularidad. Y la irregularidad es cuando existe, por ejemplo, un otorgamiento de la buena pro a una empresa que no cumplía los requisitos. Eso de inicio no es colusión, es una irregularidad administrativa. Luego hay que tener que investigar si esto fue producto de un pacto existente entre el funcionario y servidor público con el proveedor. Si nosotros evidenciamos a nivel de investigación la existencia de un pacto, entonces eso sí vendrá a ser colusión. ¿Y solo podría existir colusión ahí? Obviamente que no. En la primera fase, donde, por ejemplo, tenemos el estudio de mercado, puede ser que ahí el operador logístico o algún funcionario se haya interesado y haya conversado con un proveedor para que éste sea el ganador
incluso termina siendo el único proveedor que va a contratar con el Estado, cuando la naturaleza contractual no exige de que sea solamente un proveedor. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, la existencia también de un posible pacto existente. Puede ser de quien arme el expediente del proceso de contratación, haya conversado con un proveedor y al momento de armar el expediente de contratación, se adhiere a los requisitos que tiene esta empresa, más no a lo que señala, por ejemplo, en este caso, la exigencia para un proceso de contratación, ¿no? Es decir, el reglamento de organización y funciones o el manual de organización y funciones que rige, por ejemplo, la institución para contratar a determinada empresa que va a proveer. Entonces, puede darse también el acuerdo colusorio en la primera etapa o incluso en la etapa de ejecución contractual. Si ya el contrato se ha firmado, a veces lo que se hace son adendas innecesarias, ¿no? Adendas innecesarias en la cual podría haberse dado un pacto existente entre algún funcionario con la empresa proveedora para suscribir adendas innecesarias y de esta manera otorgarles un pago mayor. Entonces, esas cuestiones irregulares que se pueden dar en cualquiera de las tres etapas podrán finalmente ser determinantes para poder establecer la existencia posiblemente de un acuerdo colusorio que se habría dado. Y digo posiblemente porque luego eso se va a someter a cuestiones de proceso de investigación. Entonces, fíjense que aparte entonces va quedando claro que el ponerse de acuerdo es lo que me genere irregularidad. Ahora, a la colusión también le señalan colusión desleal, porque si yo analizo el delito de colusión, vamos a poder establecer también algunos aspectos importantes. Miren, vamos a ver aquí. ¿Qué nos señala aquí? En el caso del delito de colusión nos dice concertación con los interesados y los únicos que serán interesados son los particulares o los proveedores que van a participar para contratar con el Estado. Solamente con ellos se puede dar el pacto clandestino o se puede dar la concertación. Y es importante mencionarlo porque a veces he escuchado cuando te señalan y podría existir colusión entre dos funcionarios, o sea, podría existir un pacto clandestino, una concertación, digamos, entre el operador logístico juntamente con lo que es el integrante del comité de selección, por ejemplo, el presidente del comité de selección, y la respuesta es no, porque lo que ahí tendríamos son intereses indebidos. Para que exista colusión, necesariamente nosotros en el análisis del tipo penal debemos tener uno que se encuentra externo a la institución del Estado. Es decir, tendríamos que tener un particular que va a contratar con el Estado, un proveedor, ¿no? O una empresa que va a contratar con el Estado. Y lo que nos señala la colusión simple en ese caso es que será una concertación con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo del Estado. Ahora, particularmente eso genera en el ámbito académico mucha discusión. ¿Por qué? Porque hay quienes sostienen que no existiría concertación cuando la finalidad fuera positiva, dice. Y les voy a explicar cómo es esto. Te dice, el 384, en su primer párrafo, lo que te señala es colusión, ¿no? Concertación con los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo del Estado. Te dice defraudar al Estado. Entonces uno dice, ¿y qué sucedería cuando la intencionalidad más bien fuera proveer al Estado, ayudar al Estado? Por ejemplo, una empresa se concerta con los integrantes del comité de selección, se concerta con el operador logístico y se concerta también con el titular de la institución, por ejemplo, le dice, yo quiero ser el ganador de este proceso. Yo no cumplo los requisitos, pero quiero ser el ganador. Y no quiero que me paguen. Quiero hacer la obra. Ustedes van a ver una obra maravillosa, no me paguen, y para muestra un botón. Ya luego ustedes, a pesar que no cumple, estoy seguro que podemos contratar directamente. Entonces, la institución le dice, ya, no hay ningún problema, realiza la obra, y realiza una obra maravillosa. No cumple la institución los requisitos, la entidad privada no cumple los requisitos, pero realizó una obra maravillosa, y no le pagaron. Entonces uno dice, eso generará defraudación al Estado, ¿no? Porque si yo me voy al contexto de colusión agravada, y si soy estricto en la norma, diría que no hay colusión agravada, pues, ¿no? No le han pagado.
Y si yo analizara y me apegara a decir que es una contratación, una concertación para defraudar al Estado, acá no lo han defraudado, ¿no? Sino que todo lo contrario, al parecer le han favorecido al Estado porque han hecho una mega obra y sin ningún sol. Pero eso es una interpretación que podría darse, pero hay que hacer una interpretación más específica de lo que señala el delito de colusión simple, porque para empezar, la concertación tiene tres aristas. La primera concertación es la concertación para defraudar las funciones del funcionario servidor. La otra concertación es la concertación de la forma agravada, que es la concertación patrimonial. Y la otra defraudación, los contextos teóricos señalan que tienen tres formas de interpretarse. Y hay algunos que incluso critican que el legislador haya puesto concertación con los interesados para defraudar al Estado. Y solamente sostienen que debería ser concertación nada más, porque la ley de contrataciones con el Estado establece que en un proceso de licitación se tiene que llevar una serie de actividades dentro del cumplimiento de los parámetros que exige la ley de contrataciones con el Estado y dentro del cumplimiento de los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Es decir, que en un proceso de licitación no podríamos llamar a un proveedor, no podríamos tener reuniones o conversaciones con quienes van a contratar con el Estado, sino que esto tiene que darse dentro de los márgenes de la imparcialidad. Eso es lo que nos establece. Ahora, si partimos de ello, luego nos empiezan señalando, por ejemplo, que esa concertación existente puede darse en los siguientes ámbitos. Mire, una concertación para defraudar tu función. O sea, el Estado, como hace un momento hablábamos, ¿no? El Estado se puede sentir defraudado cuando el funcionario o servidor no cumple sus funciones. Entonces, el primer marco, por ejemplo, de defraudación que se establece es la defraudación a tus funciones, ¿ya? Es una defraudación funcional, es una defraudación a las funciones, ¿ya? El otro tipo de defraudación es la defraudación patrimonial, pero ese contexto de la defraudación patrimonial ya se establece en el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser la colusión agravada. Y la otra defraudación es la defraudación a las expectativas de la población, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ni por más que una empresa que quiera contratar con el Estado nos dice, no les voy a cobrar absolutamente nada, pero si no cumplen los requisitos y si no pasa la convocatoria, no debería ser adjudicado con la buena pro. Por más que no quiera cobrar, por más que la intencionalidad que él tenga sea buena, termina siendo en ese caso, si el comité de selección le termina dando como ganador, termina siendo obviamente una defraudación a la función del aparato estatal, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos hablan los tres formas de defraudación. La defraudación a las funciones, la defraudación económica y el otro, la defraudación, por ejemplo, a la expectativa de la población. ¿Ya? Muy bien. Tengamos en cuenta eso entonces. Entonces, vamos a ver que ese es en el caso de la colusión simple. Si nosotros vemos el contexto de la colusión agravada, en el caso de la colusión agravada, vamos a tener al funcionario servidor, porque luego la definición del tipo penal es lo mismo, porque me dice funcionario servidor que interviene también en razón de su cargo directa o indirectamente en las contrataciones o adquisiciones, bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. Y luego nos señala, mediante concertación con los interesados, defraudar patrimonialmente al Estado. Es algo bastante interesante porque en el caso de la colusión agravada, lo que está como verbo rector no es la concertación, sino lo que nosotros vamos a encontrar como verbo rector es el defraudar, ¿no? Para una existencia de una colusión agravada tengo que tener una defraudación patrimonial. Pero esa defraudación patrimonial no es propio solo del delito de colusión agravada. Por ejemplo, existe defraudación patrimonial cuando hablo de la figura de peculado. Hablamos de defraudación patrimonial cuando hablamos de malversación de fondos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el defraudar del patrimonial es amplísimo. Lo que va a suceder en este caso, en la modalidad de colusión agravada, es que el defraudar del patrimonial se va a dar, pero previo a la existencia de una concertación, ¿no? O sea, si no existe concertación y existe un defraudar patrimonial, será cualquier otro delito, pero menos colusión agravada. Reitero nuevamente, será cualquier otro delito existente, pero no vendrá a ser el delito de
colusión agravada. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, en el caso de que exista, o para que exista colusión agravada, en ese defraudador patrimonial tiene que haber concertación. Ahora, vamos a analizar algo bastante interesante. ¿Cuándo podríamos decir que existe colusión agravada? Sabemos que en un proceso de licitación tenemos 3 etapas: unos actos preparatorios, una etapa de ejecución contractual, ¿no? Un otorgamiento de la buena pro y una etapa de ejecución contractual. Se entiende que después de la etapa de ejecución contractual existe la conformidad del servicio que se ha realizado, ¿no? Existe una conformidad del servicio que se ha realizado y en base precisamente a dicha conformidad, el área contable se encargará de dar el pago por la actividad que se ha realizado, ¿no? Eso lo vamos entendiendo de esa forma. Entonces uno diría que solamente existirá colusión agravada cuando existe, pues, un pago de por medio. O sea, se pagó y tenemos en ese sentido colusión agravada, ¿no? Pero vamos a ver que no siempre va a ser así y depende mucho del criterio también del perito. Ya en un contexto probatorio, para yo señalar esto de colusión agravada, yo tendría que presentar un informe pericial contable, un informe valorativo, donde ahí precisamente se establezca el objeto de la pericia y las conclusiones a las cuales se ha arribado, y en base a eso determinar objetivamente que aquí me encuentro, por ejemplo, obviamente en lo que viene a ser una colusión agravada, ¿no? Y lo determinamos como tal. Y ahí se encuentra colusión agravada. Pero no siempre esto va a ser así porque hay peritos que manejan, por ejemplo, aquella frase: el tiempo vale más que el dinero, ¿no? O sea, si hay un tema de inversión de tiempo en los actos preparatorios, la fase mismo de ejecución contractual, ¿no? Y que se ha esperado para la realización de esa obra durante muchísimo tiempo y ahora por una irregularidad se ha quedado paralizada, por ejemplo, entonces, de una u otra manera, existe una afectación a las horas, hombres elaboradas. Y precisamente en algunos casos, a pesar que no ha existido todavía el otorgamiento de pago, pero por las horas hombres trabajadas, es la que ya se va determinando la existencia, por ejemplo, también de una posible colusión agravada, ¿ya? Muy bien, colusión agravada. Entonces, como podemos ver, esos son algunos marcos diferenciadores entre lo que es la colusión simple y la colusión agravada. Existen algunas casaciones, como la 60-2016 Junín, donde nos habla de algo bastante interesante porque nos habla del poder de decisión. Si no existe decisión, no podemos hablar de la posibilidad de una concertación. Si no, podríamos estar hablando de un tráfico de influencias, podríamos estar hablando de un interés indebido, etcétera. Porque para que exista una concertación, tiene necesariamente que existir, por ejemplo, también lo que viene a ser, pues, el poder de decisión, ¿no? Hay que, en esos sentidos, tener que encontrar o hallar, por ejemplo, lo que viene a ser poder de decisión también. Y la casación 60-2016, Junín, es lo que nos establece algo bastante interesante precisamente respecto a ese tema, ¿no? La existencia de la decisión. Nos dice, por ejemplo, vamos a ver que en el caso de los integrantes del comité de selección, que está conformado, por ejemplo, por un total en realidad de 6 miembros, 3 los miembros titulares y 3 los miembros suplentes, si los miembros suplentes no han tenido algún tipo de participación, obviamente no han tenido ningún tipo de decisión y sobre ellos no va a recaer un tema de concertación, por más que hayan conversado con el proveedor, pero como no han formado parte del comité de selección, ¿no? Ello podría requerir un interés indebido, etcétera, una tentativa de aprovechamiento indebido, qué sé yo, o un tráfico de influencias, pero no será colusión. Para que exista colusión, hay un poder de decisión. Aparte del poder de decisión, hay que mencionar también la existencia de una vinculación de función. Y la vinculación de función, el 384 se establece que puede ser una vinculación de forma directa o una forma indirecta. Lo que es claro es que el funcionario y servidor necesariamente tiene que participar en el proceso de contratación o adquisición, ¿de acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, la casación 661-2016 Piura, lo que nos establece, por ejemplo, es que en el caso de lo que va a venir a ser la colusión agravada, señala que la gente perjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado, ¿no? Es decir, de que exista un desfalco económico al aparato estatal y como hace un momento estábamos estableciendo, para poder señalar la existencia de un defraudado económico que se puede ocasionar al Estado,
una pericia contable o valorativa, ¿ya? Muy bien. Asimismo, doctores, en colusión, no es que no exista, pero en el caso de colusión, lo que suele suceder es que es muy poco probable tener prueba directa. Ahora, no es que no exista, puede existir prueba directa. Por ejemplo, podemos determinar prueba directa en un delito de colusión si partimos de un delito de colusión, si haya dado, por ejemplo, a través de organizaciones criminales. Si yo advierto que se dio una colusión a través de actividades de organizaciones criminales, entonces lo que yo en ese caso, por ejemplo, voy a poder advertir es que si yo hago una interceptación de las comunicaciones en tiempo real, yo podría poder escuchar qué es lo que están concertando, qué es lo que están hablando, qué es lo que están planificando, y en base a ello, por ejemplo, precisamente establecer la existencia de lo que viene a ser una concertación, ¿no? Muy bien, pero bueno, lo que es cierto es que en cuestiones prácticas, más que pruebas directas, en realidad nosotros vamos teniendo en mayoría prueba indiciaria. Y dentro de ello, por ejemplo, hay que establecer el recurso de nulidad número 1722-2016 del SANTA, ¿no? Este recurso de nulidad 1722-2016 del SANTA me establece puntualmente lo siguiente. Me dice que la concertación, ante la ausencia de prueba directa, que son testigos presenciales o documentos que consignen la asignación de reuniones, pactos o acuerdos indebidos, porque por lo general la colusión tendría que yo, como hace un momento acabo de señalar, que ante un proceso de licitación, un proceso de contratación, yo tenga que pensar mal y acertar. Es decir, yo tendría que poner, incluso en el proceso de contratación, quizás micrófonos ocultos, ¿no? Videovigilancia interna, externa, incluso quizás un agente encubierto, para que yo advierta que ese proceso de contratación se está realizando de forma adecuada, y si no, yo puedo saber en tiempo real cómo se van concertando. Pero eso no es posible a menos que se trate de una organización criminal. Una organización criminal, sí, ¿no? Entonces yo puedo pensar que los diferentes procesos de licitación que se están llevando a cabo son, y lo realiza lo que se denomina cuellos blancos, y son los que finalmente realizan los procesos de contratación o adquisición y dan como ganador a empresas que no cumplen los requisitos y sobrevalúan, por ejemplo, el precio en el mercado. O sea, yo podría pensar eso. Y en base a ello, sí yo podría determinar, por ejemplo, lo que viene a ser una serie de actos para poder saber en tiempo real en qué se van concertando. Pero como eso no es posible, entonces nos recurrimos a prueba indiciaria. Y la prueba indiciaria parte de la irregularidad, ¿no? Ustedes saben que el cúmulo de indicios nos va a permitir tener la certeza de lo que ha suscitado. Y en la prueba indiciaria, yo lo que puedo encontrar son varios comportamientos, y eso lo establece el recurso de nulidad 1722-2016 Ley Santa. Porque podríamos ver, por ejemplo, una celeridad inusitada. O sea, se tenía que llevar a cabo un proceso de contratación y no lo hicieron. Dijeron de emergencia y contrataron directamente, ¿no? Puedo ver que cuando investigamos y se dice cuáles son las bases del proceso de contratación, no existe base. Hay cuadros comparativos porque sabemos que cuando hay que realizar un estudio de mercado, tenemos que tener cuadro comparativo de precios en el mercado para ver precisamente cuál es el mejor precio en el mercado. Y nos dicen que no existe precio en el mercado, ¿no? Muy bien. Cuando no se han subsanado o cuando existen luego de ello cierto, ya a nivel de investigación, por ejemplo, cuando el fiscal requiere el levantamiento de las comunicaciones, hace un momento yo señalaba, en un proceso de licitación, un proceso de contratación, ni antes, ni durante, ni después, debería existir algún tipo de comunicación, es decir, contexto de llamadas existentes y demás, ¿no? Porque se entiende que todo se tiene que realizar dentro del plano de la objetividad, de la neutralidad. Pero, ¿qué sucede si yo logro advertir que está existiendo comunicaciones? En mi levantamiento secreto de comunicaciones encuentro llamadas entrantes y llamadas salientes. Entonces, esa situación va a hacer que yo piense de que posiblemente nos encontremos ante la existencia de conversaciones que han tenido y que precisamente ahí se ha dado pues el pacto clandestino, ¿no? Si yo advierto mensajes entrantes, mensajes salientes,
que hace un funcionario o un servidor del Estado un día antes conversando con el que posteriormente fue ganador de un proceso de licitación y que no cumplía los requisitos, ¿no? Muy bien. Lo otro es el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, cuando también se advierte que existen depósitos dinerarios a las cuentas del funcionario y servidor. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿y por qué existe ese depósito a las cuentas bancarias de estos funcionarios o familiares, ¿no? Entonces todo ese cúmulo añadido al tema o las múltiples irregularidades que nosotros podríamos evidenciar, por ejemplo, en este proceso de licitación, entonces es la que nosotros podríamos pues acuñar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó y podremos ver ese marco situacional, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Asimismo, existe una sentencia, el 164-2011 Ayacucho, donde nos habla de algo bastante interesante que está relacionado fundamentalmente a que el delito de colusión se establece como un tipo penal de encuentro. Para que se configure el delito de colusión, entonces yo tengo que tener la participación de quienes vienen a ser intraneos, llámese funcionario y servidor público, con la participación de los extraneos, obligatoriamente, ¿no? Tengo que tener participación de quienes son intraneos, internos a la institución del Estado, con participación de quienes son externos, por ejemplo, a la institución del Estado, ¿no? Y esas participaciones que se han dado es la que va a señalar la existencia de una concertación. Pero ¿qué es lo que pasaría? Y eso dice la sentencia 164-2011 de Ayacucho. ¿Qué es lo que podría suceder si absuelven de algún tipo de responsabilidad penal al funcionario, es decir, al intraneos? ¿Podrán condenar por el delito de colusión al proveedor? No, porque se desnaturaliza el tipo penal. Y a la inversa tampoco. No podrá sentenciar al funcionario servidor por un delito de colusión y terminar absolviendo de algún marco de responsabilidad, por ejemplo, al extraneos. Y esto básicamente en el sentido de que en el delito de colusión son tipos penales de encuentro, ¿ya? Muy bien. Ahora, hace un momento yo le decía que hoy en día ya no solamente se habla, pues, en el caso del delito de colusión, de lo que vienen a ser dos párrafos, sino que incluso lo que hoy en día tenemos otros aspectos más importantes que debemos tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Hay que ver algo bastante, hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes, ¿ya? La ley 31178, reitero nuevamente, la ley número 31178, que es una ley bastante interesante que debemos tener en cuenta también, reitero, es la ley número 31178, es una modificatoria a las circunstancias agravantes de lo que precisamente devino en ser el delito de colusión. Y estas circunstancias agravantes se han visto de la siguiente manera. Miren, vamos a ver. Se ha hecho unas modificatorias, básicamente en razón de la pandemia, a estos artículos, al 384 dentro de ellos, es decir, la figura de colusión, en la cual se estableció lo siguiente. Vamos a ver, miren. Ha señalado hoy en día que la pena, en el caso del delito de colusión, que para muchos no era una pena altísima, ¿no? Pero ahora nos habla, por ejemplo, que podríamos tener una serie de contextos donde la pena privativa de libertad sería no menor de 15 ni mayor de 20 años, pero cuando se establece los siguientes contextos que a continuación vamos a señalar. El primero de ellos, si el agente actúa como integrante de una organización criminal, ya sea como persona vinculada o actúe por encargo de ella. Entonces, lo que hace un momento de señalado, posiblemente cuando ahora advirtamos que los delitos de colusión son provenientes de organizaciones criminales, entonces posiblemente podemos hacer uso de las técnicas especiales de investigación. También cuando la conducta de concertación recaiga sobre programas con fines asistenciales, ¿no? Cuando el agente ya ingresa el tema de la pandemia, porque se puso hoy en día
que la gente aproveche una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la comisión del delito compromete la defensa, seguridad o soberanía nacional. Entonces, fíjense ustedes que en estos contextos es donde también nosotros vamos a poder advertir que en el caso de lo que viene a ser la figura del delito, pues, de colusión, podemos nosotros advertir la existencia de situaciones agravantes con mayor pena, ¿no? Entonces, va dando esas aristas. Muy bien, ahora vamos a pasar al tipo penal de negociación incompatible, o conocido también como aprovechamiento indebido del cargo. Hay una discusión porque para algunos no debería llamarse negociación incompatible o negociación incompatible, sino aprovechamiento indebido del cargo nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque este debiera ser un tipo penal unipersonal. Pero bueno, vamos a ver. Ya, este tipo penal no es de encuentro, en realidad es un tipo penal unipersonal, donde vamos a nosotros poder advertir cuando se habla, por ejemplo, del funcionario y servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta por acto simulado, se interese en provecho propio de tercero por cualquier contrato o operación en que intervenga en razón de su cargo, nos establece, ¿ya? Muy bien. En el caso de la negociación incompatible, vamos a poder en ese sentido ver lo siguiente. Primero, analizar el verbo rector. Y el verbo rector de este tipo penal es el interés, ¿ya? Ok. Cuando hablamos de esta figura delictuosa, el tipo penal que vamos a poder encontrar es el tipo penal donde precisamente nos establece que la conducta que se reprime es el interesarse indebidamente, ¿no? El interés. Hay un concepto teórico de lo que viene a ser interesarse, porque nos dice significa tañer, concernir, incumbir, comprometer o importar algo, ¿no? El tema del interés podemos incluso clasificarlo de dos formas. Los intereses positivos, cuando una persona se interesa en su trabajo para beneficio, por ejemplo, de la institución del Estado, ¿no? Entonces, esta persona está interesada en su trabajo, está interesada en beneficio de la institución del Estado, está interesado en beneficio de su trabajo, ¿no? Es el primer tipo de interés. Y los intereses denominados intereses negativos será, por ejemplo, cuando la persona se interesa en sí mismo y aprovecha el cargo que tiene para poder beneficiarse a sí mismo o beneficiar a un tercero. Entonces, en ese caso sí hablaremos de un interés, pero de un interés negativo. Un recurso de nulidad, que es el 2641-2011, Lambayeque, doctores, es la que nos empieza estableciendo también sobre lo que vendrá a ser o se entenderá por lo que es interés. Y hemos dicho, interés significa incumbir, importar algo, ¿no? Nos comprometemos con algo de forma negativa. Nos vamos interesando indebidamente en ese compromiso que nosotros realizamos. Este recurso de nulidad 2641-2011 Lambayeque lo que establece es que en el contexto del interés se puede dar de tres maneras, ¿ya? Ese interés, reitero nuevamente, se va a poder advertir de tres formas. Un interés que podría ser de manera directa, un interés que podría ser de manera indirecta, o un interés que se podría dar, por ejemplo, por acto simulado, ¿no? Reitero nuevamente en la cuestión de los intereses. Yo puedo tener un interés directo, un interés indirecto o un interés que se podría dar por acto simulado. En el caso de los intereses de manera directa, aquí vamos a ver que quien se interesa tiene que tener algún vínculo con el contrato de operación. Por ejemplo, podría ser el operador logístico que se interese en el estudio de mercado y no realice en ese sentido, por ejemplo, el cuadro comparativo. Puedo tener al comité de selección, quien designa, ¿no? Y se interese precisamente de manera indirecta. Puedo tener a quien firma la adenda y se interesa precisamente en la firma también de lo que viene a ser la adenda. Entonces, estos intereses, o para que se considere que va a venir a ser un interés de forma directa, lo que nosotros hay que establecer es que ese interés existente se tiene que dar en un contrato de operación. Si no es así, tenemos la posibilidad de que el interés sea de manera indirecta. Una especial particularidad de esta es cuando, por ejemplo, el funcionario o servidor público no puede desplegar la actividad administrativa en el contrato de operación.
O sea, le es imposible poder desplegar dicha actividad administrativa en un contrato o en una operación. Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, se va a valer de un tercero que a través del cargo que esta persona posee, podría buscar que a través de este tercero se decida. Entonces, este tercero se interesa. Por ejemplo, vamos a hablar ya no de proceso de licitación, sino de contratación de un personal para que ocupe un puesto, por ejemplo, de trabajador CAS. Entonces, en ese caso, el titular de la institución, el director de la institución, por ejemplo, puede ser que él sea el que quiere que determinado trabajador ocupe ese cargo, ¿no? Él tenga esa decisión y diga, ¿no? Yo quiero que determinado trabajador ocupe el cargo. Él no puede designarlo, no es un cargo de confianza, es un proceso de convocatoria CAS, pero va a interesarse a través de los terceros para que esta persona ocupe el cargo. Entonces los terceros, como hay una influencia de quien le dijo, entonces terminan dándole, por ejemplo, ganador a quien no debería debería haber sido. Entonces ese interés se dio de manera indirecta, ¿ya? Los intereses de manera indirecta son las cuales, donde el funcionario de servicio público no puede, de ninguna manera, poder desplegar alguna actividad, por ejemplo, administrativa, para la toma de alguna decisión. Y luego tenemos los intereses por acto simulado. Para muchos, este interés es conocido también como un interés aparente. O sea, lo que se busca aparentar es que se está realizando obras, ¿no? Lo que se busca aparentar es que la población diga, muy bien, se está realizando alguna actividad, se está realizando alguna obra, etcétera, y que la población cree que se está haciendo algo, que se está trabajando cuando en realidad no es así. Por eso que un interés por acto simulado hay que tener en cuenta que podría verse afiches y pancartas donde se dice, aquí ya se la obra tal y este es el precio que ha costado. Pero ¿qué garantía tenemos? Solo el tiempo lo dirá si la obra que se realizó es una obra realmente de calidad. Y solo cuando existe un informe de auditoría se podrá determinar si ese precio que se le está acuñando, por ejemplo, a lo que viene a ser esa construcción de esa obra, realmente es un precio de acorde al mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo en esas situaciones podríamos nosotros evidenciar esos aspectos, ¿ya? Asimismo, en el interés por acto simulado, se puede tener lo que se conoce como trabajadores fantasmas, donde el funcionario, por ejemplo, contrata los servicios de 30 personas para que trabajen en una determinada institución, pero las 30 personas cuyos sueldos de cada uno de ellas sea 5.000 soles, por ejemplo, sueldo de cada de los 30.000 trabajadores es el precio de 5.000 soles, ¿ah? Pero estos trabajadores no existen, son trabajadores fantasma porque tú lo buscas en la RENIEC y no figuran. Y si algunos figuran, pues está el nombre de personas que ya han fallecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener en ese sentido intereses, pero que se están dando dentro del marco de lo que viene a ser la simulación. Por eso se dice intereses por actos simulados, que no son otra cosa que los intereses por actos aparentes, inexistentes, ¿no? De igual forma, podríamos tener un acto simulado cuando una empresa que va a contratar con el Estado no se encuentra admitida para contratar con el Estado, sin embargo, está contratando con el Estado. Entonces, eso, por ejemplo, devendrá a ser en una contratación que deviene en una simulación. Por eso es la que se establece o se señala el acto simulado del mismo, ¿no? Por eso es lo que se pone de esa forma. Acto simulado. ¿Ok? Muy bien. Y este es un punto bastante interesante también que hay que tener que señalar, ¿ya? Muy bien. Ahora, cualquiera de estos tres tipos de intereses que el Reglamento Unidad 2641-2011 Lambayeque ha establecido, doctores, hay que también que es importante tener que señalar que para que yo pueda establecer la existencia de un interés, yo tengo que analizar el cuadro de vinculación existente. Entonces yo tendría que ver si existe, por ejemplo, una vinculación por temas de amistad, si existe una vinculación por cuestiones sentimentales, o si existe una vinculación posiblemente por un contexto pecuniario, ¿no? Entonces reitero nuevamente, en el caso de los tres intereses, directa, indirecta o por acto simulado, que eso es lo que finalmente hemos establecido, hemos señalado los intereses de manera directa, los intereses de manera indirecta, los intereses por acto simulado,
necesariamente también para que exista un contexto de vinculación y de imputación sobre todo, yo tendría también que ver, pues, en razón de qué se interesó. Es más fácil que yo establezca un interés para sí, porque para yo poder establecer un interés para quien va a ser un tercero, entonces es lo que yo tendría que en ese caso establecer cómo se fue dando estos marcos de intereses, ¿no? Y si dentro de ello yo encuentro, como les acabo de señalar, algún tipo de vínculo, ¿no? Un vínculo de amistad, sentimental o económico, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. La casación 18-2017 de Junín también nos empieza hablando un poco sobre lo que vendrá a ser ese interés. Y lo que nos dice, pues, el término interés indebido se debe entender como todo acto dirigido a anteponer el interés propio o de un tercero a lo que patrocina en nombre del Estado. Quien es funcionario y servidor público, sabemos que tiene que regir su comportamiento en base a las normas o infranormas institucionales. No puede realizar algún comportamiento fuera de lo que se encuentra establecido dentro del marco de la institución. El hacer algo distinto podría acarrear varios tipos de interpretaciones. Primero, que va a devenir precisamente en ser un contexto de alguna irregularidad administrativa. Es su inicio, ¿no? O sea, vamos a poder establecer la existencia de lo que viene a ser una irregularidad de carácter administrativa para empezar. Ese es en el punto número 1. Y en el punto número 2, lo que nosotros pues vamos a establecer en este caso en particular, ojo, en el contexto, reitero nuevamente, de lo que viene a ser el punto número 2, que yo podría evidenciar que esta persona tiene un cargo, ocupa un cargo, pero lejos de querer servir a la población, lo que está haciendo esta persona es servirse del cargo, ¿no? O sea, se va sirviendo del cargo para enriquecerse, se va sirviendo del cargo eminentemente para que, por ejemplo, realice algunas cuestiones de carácter irregular, ¿no? O sea, y eso es un punto también bastante interesante, pues, que hay que mencionar y que hay que tratar, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se configura el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo? El recurso de nulidad 351-2015 del SANTA nos establece que lo que vamos a encontrar acá es un interés indebido. Ahora, ¿ese interés indebido dónde se plasma? Los intereses indebidos se plasman en lo que vienen a ser contratos y en lo que vienen a ser operaciones. Y así sabemos que los contratos son bilaterales, ¿no? Y en un contrato, a diferencia de una colusión, donde yo tengo que encontrar, por ejemplo, necesariamente al intraneo y al extraneos para que yo evidencie la existencia de la concertación, en este caso no. En este caso, su intervención puede ser en el contrato de un trabajador. Este trabajador ni siquiera le conoce al funcionario, pero él es interesado porque en realidad este funcionario no es amigo de quien están contratando, sino es amigo del papá de quien están contratando, por ejemplo. Se puede dar un contrato. Y si hablamos de la operación tiene que tener un contexto patrimonial, una orden de pago, por ejemplo, porque si yo no podría decir es un interés indebido cuando, por ejemplo, a una persona le han dado copias rápidas, ¿no? O sea, ha pedido copias, tenía que haberlo presentado por escrito, no lo hizo y le entregaron así las copias. Y por eso es interesado, no. Ese interés indebido tiene que tener un contexto patrimonial. Y los contextos patrimoniales de las operaciones son, por ejemplo, un orden de pago, ¿no? O por ahí una suscripción de la adenda, que eminentemente va a tener también un pago de por medio, ¿ya? Entonces, el interés, si no se da en una operación con contenido patrimonial, no tiene relevancia de carácter penal, sino la relevancia solamente será de un contexto administrativo, ¿ya? Existe una polémica si el delito de negociación compatible es un delito de peligro o exige la creación de un riesgo resultado, ¿no? La casación 231-2017 Puno dice, indica que se debe concebir al delito de negociación incompatible como un delito de peligro concreto y que de acuerdo con el principio de lesividad, su configuración está condicionada a la creación de un riesgo. Pero ¿cuál es el peligro? ¿El patrimonio? No. El peligro básicamente es a la imagen institucional y el peligro es a la función del funcionario y servidor. Como hace un momento hemos señalado, que dentro de los contextos de defraudaciones, por ejemplo, se ve una defraudación a tus funciones, una defraudación al patrimonio o una defraudación a la expectativa de la población. Entonces, el delito de negociación incompatible no te requiere necesariamente de que tú generes obviamente un perjuicio económico, sino que el hecho de que ya pongas en peligro la imagen institucional,
el hecho de que pongas en peligro el incumplimiento de la función de un cargo, ya conllevan a señalar que es un tipo penal concreto, ¿ya? Es un tipo penal concreto, porque existe un quebrantamiento de un deber funcional. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, finalmente la casación 231-2017, PUNO, establece que no vendrá a ser pues cualquier tipo de defraudación también, sino que tiene que ser una defraudación que está relacionada o un interés básicamente relacionado a cuestiones donde se ve envuelto contratos o tengamos operaciones patrimoniales. Porque yo puedo evidenciar que posiblemente existan ciertos intereses como que, o preferencias institucionales, como cuando, por ejemplo, hace un momento señalaba, hay personas que podrían solicitar copias y les entregan sin ningún escrito, y hay otras que les piden un escrito y una tasa, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se verá en la marca del derecho penal porque sabemos que esta es última ratio del derecho penal y estas sanciones serán administrativas. Por ende, es que no cualquier interés también es considerado como negociación incompatible, ¿ya? Muy bien, estimados participantes, de esta manera llego a la parte final de mi disertación en esta sesión de clase del día de hoy. Agradeciendo a Faja por la invitación a mi persona. Muchísimas gracias a todos los participantes y espero verlos en una próxima oportunidad.